trastornos genéticos que pueden producir manifestaciones de Parkinson, como la enfermedad de Wilson, ya que también tiene como síntomas relacionados con el Parkinson. Y está el secundario, el cual es causa de otra patología o de medicamentos tóxicos. Está el traumatismo craneal repetido, el cual comúnmente se da que pues reciben golpes directos en su cabeza, enfermedades infecciosas como la neurosífilis, que es el momento en que la sífilis afecta el cerebro. Las enfermedades metabólicas y el Parkinson inducido por medicamentos, ya que algunos medicamentos pueden generarte síntomas iguales a los del Parkinson, pero pues estos se quitan cuando tú dejas de consumir ese medicamento. Siguiente, por favor. Ahora está la evolución de esta enfermedad, la cual se divide en 5 estadios. El primero, pues, es la afectación unilateral. Aquí comienza a haber temblores en las manos y pues los síntomas se dan solo de un solo lado del cuerpo. El estadio 2 ya es la afectación bilateral y del equilibrio normal, como podemos ver aquí, como que la persona se va un poquito de lado. Pero pues no hay, es como que todavía ya no es tan grave, pero ya comienza a haber más síntomas que en el primero. Siguiente, por favor. El tercero ya es la afectación bilateral con alteración del equilibrio, o sea, ya en todo el cuerpo ya hay disminución de los reflejos. Y aquí también podemos ver el estadio 4, que es el aumento del grado de la dependencia. Pues aquí la persona ya tiene mucha disminución de los movimientos, del equilibrio, y ya no puede realizar sus tareas diarias. Siguiente, por favor. Y el estadio 5, que es pues la pérdida de la independencia, pues la persona ya no puede caminar debido a que pues corre el peligro de caerse y tiene que tener un cuidador las 24 horas. Y pues los síntomas más comunes en estas personas pues son la torpeza generalizada pues por la lentitud de sus movimientos, ya que pues tiene temblores y rigidez. Siguiente, por favor. Bueno, como un resumen así a manera de más pequeño, pues la enfermedad del Parkinson va a ser esta enfermedad neurodegenerativa del sistema nervioso que vamos a tener como característica la degeneración progresiva de las neuronas en lo que es una parte del cerebro denominada sustancia negra, pars compacta. Esta sustancia negra va a ser uno de los ganglios basales y se va a localizar profundamente en lo que es el mesencéfalo. Estas neuronas que van a formar van a ser las encargadas de la producción del neurotransmisor, que es la dopamina, que va a ser importante en lo que es en el control de los movimientos voluntarios y algunos ajustes de la postura. La dopamina se va a liberar en lo que es en el estriado y va a actuar sobre estas neuronas. Como ya les comentó Gis, el diagnóstico pues va a ser clínico y la aparición de estos síntomas va a ser tal cual la bradicinesia, que va a ser el enlentecimiento del movimiento, los temblores o alguna rigidez y pues el aumento de esta enfermedad o la duración de esta enfermedad
Al inicio pues puede ser no, como ya les comento en los estadios, puede ser no muy notable de un solo lado del cuerpo, pero ya se van más adelante se pueden manifestar en lo que es el otro lado del cuerpo. ¿Cómo va a ser el mecanismo? Bueno, aquí representando lo que es una neurona y la transmisión con el neurotransmisor sin Parkinson, pues los transportadores de la dopamina van a estar bien en lo que es la neurona presináptica y va a mandar lo que es la dopamina a la neurona posináptica. Y en este caso el receptor de dopamina obviamente va a captar lo que es la dopamina y va a permitir un movimiento normal. Y con el Parkinson, pues el mecanismo se va a alterar. En este caso va a haber un menor número de transportadores en la neurona presináptica y obviamente no va a llegar la misma cantidad de dopamina a lo que es la neurona posináptica, por lo tanto va a haber un desorden en lo que es el movimiento. El diagnóstico de esta enfermedad del Parkinson va a ser por la anamnesis, que pues la anamnesis va a ser esta exploración clínica, física, que va a ser mediante el interrogatorio de lo que es el paciente para indicar o identificar personalmente lo que es al individuo. También pues les van a conocer lo que son sus dolencias actuales y van a tener una retrospectiva de la persona. Además, pueden determinar si hay elementos familiares, ambientales o personales que sean de relevancia para lo que es la historia clínica de esta persona. La exploración física que va a venir dentro de la anamnesis, que pues obviamente va a ser la parte donde van a checar lo que es los reflejos y los movimientos, una resonancia magnética y una imagen por resonancia magnética, que también va a estar conocida como tomografía de resonancia magnética o imagen por resonancia magnética, que pues va a ser una técnica que dicen que no es invasiva, que va a utilizar el fenómeno de la resonancia magnética nuclear y va a dar información sobre lo que es la estructura y composición de lo que es el cuerpo o el órgano a realizar. Y el PET, que es una tomografía por emisión de positrones, que va a utilizar pequeñas cantidades de material radioactivo que se van a llamar radiosondas o radiofármacos, y una cámara que va con una computadora para evaluar lo que es la función del tejido y de los órganos. En este caso, esta sería la de la resonancia magnética y esta sería la tomografía por emisión de positrones. El tratamiento, pues, no va a tener cura como tal cual, solamente que se va a utilizar varios fármacos como para controlar la pérdida del movimiento o la pérdida cerebral de dopamina. En este caso van a estar los fármacos de acción directa, los fármacos potenciadores de la acción de la levodopa, que pues la levodopa también va a ser conocido como L-Dopa y va a ser este precursor metabólico de lo que es la dopamina. Y la cirugía. Los fármacos de acción directa, tales como la L-Dopa o la levodopa, que ya les había contado qué es, pues, ¿cómo va a actuar? Pues en el encéfalo esta levodopa o esta L-Dopa va a ser convertida en dopamina por una acción que se llama descarboxilación dentro de lo que son las terminaciones presinápticas de lo que son las neuronas dopaminérgicas en lo que es el cuerpo estriado. Esta dopamina producida va a ser la causante de la eficacia del fármaco en lo que es en la enfermedad del Parkinson, y después va a ser, después de que se va a liberar, va a ser transportada de nuevo a lo que son las determinaciones dopaminérgicas por un mecanismo de captación presináptica o metabolizada por las acciones, ahorita vamos a ver eso, de las MAO o las catecolmetiltransferasa, que son COMT. Ahorita igual les voy a hablar de estas. Y los agonistas dopaminérgicos, que van a ser estos que les comenté,
el MAO y el COMT y la 3,0-metildopa. Esta 3,0-metildopa va a ser un metabolito importante para lo que es la L-dopa, que va a ser este fármaco que vamos a utilizar en lo que es la enfermedad del Parkinson. Esta 3,0-metildopa, va a ser producida por lo que es la metilación de la L-dopa o la levodopa por esta enzima catecol-O-metiltransferasa y pues para esta reacción el cofactor necesario va a ser la S-adenosilmetionina, que sus siglas son SAM, y pues va a tardar más o menos como la vida media de esta 3-o-metildopa va a ser como 15 horas y va a ser más larga que lo que es la vida de la L-dopa o la levodopa, que va a ser aproximadamente de 1 hora. Entonces, esta 3-o-metildopa, este metabolito, pues va a ser acumulado en lo que es el plasma y en el cerebro de los pacientes con enfermedad del Parkinson, que van a tener terapia crónica con lo que es la L-dopa, pues obviamente va a ayudar como a dejar más tiempo lo que es la L-dopa dentro de lo que es para sintetizar más dopamina. La catecol-O-metiltransferasa, que también les había hablado que es otro agonista dopaminérgico, pues va a ser una de varias enzimas que van a degradar lo que son las catecolaminas, como en este caso lo que es la dopamina. Va a ser codificada por lo que es el gen COMT y pues este va a ayudar en varias condiciones, o sea, se va a liberar o se va a alterar, perdón, en varias, como en este caso, en la enfermedad del Parkinson, pues va a ayudar, como ya les dije, para degradar lo que son las catecolaminas, pero esto no va a permitir, es decir, van a ocupar directamente a los receptores, aunque haya baja producción de lo que es la dopamina. Los fármacos potenciadores de la levodopa, los inhibidores de la COM y los inhibidores de la MAO, que van a aumentar la vida media de lo que son la levodopa al inhibir enzimas encargadas de su producción. En este caso, yo les había hablado que la levodopa va a ser este fármaco más efectivo para lo que es el tratamiento de lo que es la enfermedad del Parkinson. Esta levodopa va a entrar en lo que es la neurona transmisora, se va a convertir en dopamina y va a ser liberada al espacio sináptico y va a ser obviamente tomada por los receptores postsinápticos para dar un movimiento normal. Luego, los agonistas dopaminérgicos, que ya les había hablado, van a estimular directamente a estos receptores dopaminérgicos para, aunque haya baja producción de dopamina, ellos puedan captar lo que es la mayor parte de la dopamina liberada. Y los inhibidores de la MAO y los inhibidores de la COM van a ser fármacos que van a usarse combinado con lo que es la levodopa y pues van a existir lo que son unas enzimas que van a metabolizar lo que es la dopamina y el inhibidor va a evitar que la dopamina se degrade, como lo que es en el caso de la enfermedad del Parkinson. Y pues la cirugía, que va a ser la estimulación cerebral profunda, que esta cirugía de estimulación cerebral profunda va a tener como, tal cual, el procedimiento es el implante de electrodos dentro de ciertas áreas del cerebro. Estos electrodos van a producir algunos impulsos eléctricos que van a regular los impulsos anormales dentro del encéfalo y también pueden afectar a ciertas células y sustancias químicas de lo que es dentro del cerebro, en este caso pues la dopamina. Esta cantidad de estimulación se va a controlar por lo que es un dispositivo que va a ser como similar a lo que es un marcapasos, que se va a poner o que se va a colocar dentro de la piel en la parte superior del tórax. Va a haber un cable que va a pasar debajo de la piel y va a conectar este dispositivo a los electrodos que van a estar dentro del cerebro.
Y pues esta estimulación cerebral profunda no va a ser una cura, pero va a ser un tratamiento para lo que es la enfermedad del Parkinson. Bueno, pero nada más como para estimular un poco lo que es el encéfalo para la producción de la dopamina y también para eliminar algunos síntomas como los movimientos erráticos que se tiene durante esta enfermedad. Pues eso sería todo de enfermedad de Parkinson. Muy bien. Antes de pasar a Alzheimer, quisiera preguntarles, chicos, cualquiera que quiera responder, si este tratamiento con L-Dopa o los potenciadores de L-Dopa logran corregir el daño que se tenga al momento. Suponiendo, vamos a quedarnos con quizás el dato clásico, ¿no? Una persona mayor a los 60 años, donde ya se incrementa el riesgo de que aparezca Parkinson. Con la administración tanto de L-Dopa como de los potenciadores, ¿se corrige, se anulan los efectos del Parkinson? ¿Qué nos pueden comentar? No es que se anulen, porque tal cual los fármacos, como les comenté, los fármacos, ¿cómo se llaman? Ay, los fármacos, bueno, los dos tipos de fármacos que les comenté, los fármacos que actúan directo y los que son como inhibidores, no son para curar esta enfermedad, porque la enfermedad del Parkinson no tiene cura. Simplemente son para aumentar la producción de dopamina y que estos síntomas que ya les había comentado Gisela no aparezcan, o sea, como que haya un control un poco más de la persona, porque estos movimientos no son controlados por esta persona, sino simplemente son movimientos que se producen por la falta de lo que es la dopamina. Entonces no es como que son tratamientos para curarla ni para erradicar por completo, sino que hay una mejoría, pero no siempre, o sea, finalmente todos ¿cómo se llama? Los pacientes con enfermedad del Parkinson, independientemente de lo que son los estadios, de que si está en el estadio del 1 o al 5, terminalmente van a tener que utilizar lo que es la levodopa para la producción de la dopamina, porque es una enfermedad que es como por grados, por eso están los estadios, pero finalmente sí se necesita usar ya sea o los fármacos la levodopa como principal, o los inhibidores, o los agonistas dopaminérgicos que ayudan a la producción de la dopamina. Sí, correcto. Y aparte, en todo caso, como yo coincido con usted, no se cura la condición. Creo que, bueno, a pesar de que, no sé si se dijo por ahí, creo que se sobreentiende, está como en el imaginario colectivo, esta enfermedad crónica, pues no logra revertirse, pero sí se contrarresta, digamos, ¿no? Hablando de los medicamentos, sí pueden contrarrestar por lo menos el avance importante de la enfermedad, dado que siempre irá a peor, ¿sí? Se puede contrarrestar con la administración de L-Dopa, ¿sí? Con los agonistas, y entonces, bueno, que haya un deterioro mucho más lento de lo que ya ha habido hasta ese momento del diagnóstico, ¿no? Creo que ya hay algunas manos levantadas. Voy con... a ver, los cito de una vez y así se van haciendo escuchar. Oscar, luego voy con George, luego voy con David, luego voy con... no, perdón, Oscar, George, Alexander, David, y había levantado también la mano azul, me parece, en ese orden. Adelante, Oscar. Sí, entonces, digamos que los fármacos, sí, promueven el mecanismo compensatorio que tiene el encéfalo para producir dopamina y en las células dopaminérgicas y aumenta las conexiones entre estas. Bueno, depende de los fármacos. Los fármacos de acción directa, tal cual la levodopa, va a ser
el que va a ayudar, es decir, va a entrar a lo que es la neurona transmisora, aquí está, y va a convertirse en dopamina, es decir, va a sintetizar dopamina y va a ir a lo que es, se va a liberar a lo que es el espacio sináptico, ya convertida en lo que es dopamina, porque esta va a ser una precursora más o menos de la dopamina por la acción de la descarboxilasa y obviamente va a ser liberada de los espacios presinápticos y va a entrar a lo que es la neurona postsináptica y va a ser captada sobre los receptores. Los agonistas dopaminérgicos también van a ayudar, pero en lo que es los receptores de la neurona postsináptica, ayudando a captar más lo que es la dopamina, aunque haya. Y los fármacos potenciadores de la levodopa que van a ayudar tal cual a lo que es los fármacos de acción directa, pero todos van a actuar de diferente manera conforme a lo que es. O sea, sí todos ayudan de alguna manera ayudan, en este caso la levodopa, a sintetizar la dopamina. Los agonistas dopaminérgicos a la recepción de la dopamina y estos fármacos potenciadores que van a ser inhibidores de la MAO e inhibidores de la COMT, que van a ser enzimas que metabolizan la dopamina y van a ayudar a estar en los receptores, y el inhibidor que evita que se degrade esta dopamina, que va a ayudar obviamente a que la dopamina llegue bien a lo que son los receptores. Entonces podremos decir que sí hay un efecto notorio, casi de compensación, ¿no? Que es lo que preguntaba Oscar, de producción de dopamina, ¿no? Sí se puede simular esa producción interna de dopamina cuando se administra levodopa o los potenciadores, ¿no? Bueno, a ver, seguía George. Su pregunta, George, o comentario. Sí, profe. Es tipo comentario y a la vez pregunta. Ayer estaba viendo que eso cuando se administra levodopa, pero antes de que atraviese la barrera hematoencefálica, pues igual fuera de ella se encuentran esta enzima que la descarboxilasa, y lo que y si se llega a producir ahí dopamina, por así decirlo, va a provocar lo que son las arritmias cardíacas. Entonces, para que no pase eso, se debe de administrar inhibidores de esa enzima, pero lo que no entendí fue en qué momento se van a administrar ese fármaco, por así decirlo, para que no pase esas arritmias. ¿Tienen el dato, chicos? Yo la verdad no sé específicamente en qué momento se da, pero no sé si ustedes tienen el dato. Sé que se administra también, pero el dato concreto que pregunta George, no sé si ustedes lo tienen. No, la verdad nosotros no tenemos el dato exacto de si se administra, bueno, en qué momento se administra, la verdad. Bueno, habría que revisarlo, habría que verificar ese dato nada más, pero creo que se administra de continuo, no es que al momento que se tome la L-Dopa ya, entonces en ese momento, me parece que es continuo la administración, qué sé yo, no sé, la dosis cada 12 horas, no tengo idea cada cuánto se administra, pero me parece que es continuo, George. Hasta donde puedo intuir y recordar, me parece que es así. Ok, profe, gracias. La verdad, confieso, ese dato muy, muy concreto no lo tengo a la mano, pero lo podemos revisar para una siguiente ocasión. Miren, antes de darle la palabra a Raquel que va Alexander, creo que está pasando, algo está quedando de lado con esta exposición, y me gustaría comentarlo.
No sé si para que aquel que está apenas despertando diga, bueno, ¿qué estamos viendo? ¿Qué estamos viendo? Es Parkinson. Bueno, pero veníamos hablando de proteínas y por lo menos afecciones donde había algún trastorno en el metabolismo de aminoácidos, ¿no? Por lo menos. Habíamos visto fenilcetonuria, albinismo, que también está relacionado con un trastorno en el metabolismo de tirosina. En el caso de Parkinson, chicos, ustedes pueden decir, híjoles, hasta ahorita no me han hablado de proteínas o de algún aminoácido. Sí y no. Me explico. La dopamina deriva de la dihidroxifenilalanina. De hecho, eso significa la abreviatura DOPA. Cuando ven por ahí DOPA y todo esto, de lo cual deriva eventualmente dopamina, es de la abreviatura de dihidroxifenilalanina, ¿no? Donde DOPA pues sería una abreviatura a partir del anglosajón, por ahí, por eso tenemos esa diferencia, y no nos sonaría tan obvio. Pero esta es la relación, ¿sí? Como en este caso el Parkinson, lo que tenemos es una deficiencia de dopamina por regiones del cerebro que están muriendo, ¿no? La sustancia negra en el cerebro, etc. Hay una pobre producción de dopamina, ¿no? La gran pregunta es, y bueno, ¿qué es la dopamina? Bueno, es un neurotransmisor, entre otras funciones está encargado de del movimiento, ¿sí? Del movimiento voluntario, o bueno, por lo menos bien dirigido en el organismo. Y deriva de, insisto, este precursor, L-hidroxifenilalanina, que a su vez deriva de la tirosina, y aquí ya es el vínculo directo con aminoácidos, ¿sí? Entonces, por eso es que nos estamos deteniendo un momentito para revisar Parkinson, ¿no? Entiendo que tiene más implicaciones neurológicas, sobre todo, ¿no? Ya el detalle de regiones muy concretas en el cerebro encargadas de la producción de dopamina o que se ven modificadas porque también no tener este neurotransmisor más otros más que ahorita les comento, pues sí lleva a un deterioro de la masa encefálica, ¿no? Se retroalimenta ese deterioro y entonces, bueno, suele tener un avance, una progresión importante de la enfermedad porque hay cierto grado de retroalimentación, digamos, en un sentido muy, muy negativo, a partir de que ciertas células, las dopaminérgicas sobre todo, empiezan a morir, ¿no? Y empiezan a sucumbir. Pero esa es la relación, ¿no? Entonces, para todo aquel que estaba un poquito como despistado, y bueno, porque estamos viendo Parkinson, ¿qué tiene que ver con lo que veníamos hablando? Es justamente esta deficiencia de dopamina, que insisto, deriva de la L-dihidroxifenilalanina, que a su vez deriva de la tirosina. En un momento más, en cuanto acabe la presentación, les mostraré algunas imágenes para no dejar pasar esto. Y que vean nada más en el comparativo, en las imágenes, el detalle estructural, cómo se parecen una tirosina a la L-dihidroxifenilalanina. En realidad se diferencian por un grupo H extra, ¿sí? Y luego, ¿qué diferencia hay entre la L-hidroxifenilalanina, la L-dopa, con dopamina, ¿sí? En realidad es una versión recortada de la dihidroxifenilalanina, ¿no? Pero bueno, para allá hay que encaminarse. Entonces, esa es la relación, ¿no? Con tirosina. ¿Va que va? Bueno, después de este paréntesis, nada más para aclarar este punto, voy con Alexander. Alexander, su comentario. Bueno, es que ya había leído de esto del tratamiento con el L-dopa y había leído que con el, pues conforme va pasando el tiempo, cada vez se va a requerir que se administren dosis de manera más frecuente. Pero pues mi pregunta sería, ¿por qué se necesita que cada vez sea más frecuente? ¿Quieren comentar, chicos? ¿Sí me escucho? Sí, sí, sí. Pues es que también depende del grado de la enfermedad que tú ya tengas. Entonces, yo creo que depende del grado, va a ser también la cantidad de dopa que tú vas a tener que consumir. Alexander, va un poco en función con lo que
recién yo les comentaba, la enfermedad es progresiva, ¿sí? Lleva un paso firme, en realidad progresa sin cuidados, puede progresar muy, muy rápido. Entonces, como les decía, hay una retroalimentación negativa, ¿sí? Estos neurotransmisores, porque no solamente es DOPA, ahorita DOPA quizás fue el foco, pero hay otros neurotransmisores que también se ven disminuidos, serotonina, por ejemplo, y también con esto se afecta un poco el sueño, tienen trastornos de sueño los pacientes con Parkinson, ¿no? Disminuye también la cantidad de noradrenalina, ¿sí? Que tiene funciones importantes no solamente a nivel del encéfalo, sino a nivel del organismo. Modula un poco metabolismo de carbohidratos a nivel global, modula tono muscular incluso, se requiere para mantener la homeostasis en el encéfalo, incluso se entiende que promovería sinapsis correctas, etcétera, etcétera, ¿no? La noradrenalina tiene por ahí varias funciones, ¿no? Mucho de tipo homeostático. Y luego acetilcolina, que también está implicada en el movimiento fino, ¿no? El movimiento voluntario, y sobre todo en estas conexiones entre neurona y músculo ya directamente, ahí vemos de forma importante a la acetilcolina. Entonces, lo que le quiero decir, Alexander, es que hay un deterioro del encéfalo por las razones que sean, ya nos comentaban hace rato, puede ser congénito, puede ser adquirido, ¿no? A veces por intoxicación, incluso también por traumatismos, todo aquello que afecte las regiones importantes productoras de dopamina, comienza un deterioro progresivo que se retroalimenta. Se dejan de producir ciertos neurotransmisores, pero a la vez estos neurotransmisores condicionan una correcta homeostasis de las células. Empiezan a morir. A esto hay que sumarle, por ejemplo, esto que le decía de trastorno del sueño. Sigue habiendo un deterioro de la masa encefálica y se hace progresivo, como una bola de nieve, esta condición. De tal forma que no es extraño, como usted menciona, que cada vez más, conforme avance el tiempo, ¿sí? O se necesite más L-Dopa o más medicamento, porque le es insuficiente lo que se administraba hasta ese momento, porque ahora el deterioro es mayor, lo cual sería también consistente con la clínica que vemos en la persona. A pesar de tomar el medicamento, sigue teniendo crisis por estos movimientos agitantes que son tan característicos en la persona, ¿no? Pero es por esta razón, Alexander. La enfermedad es progresiva, por eso hace rato decíamos que quizás esta palabra viene muy bien, contrarrestar, ¿sí? Cuando se administra L-Dopa, los potenciadores, ¿sí? Se contrarresta un poco el daño que ya manifestaba la persona. Pero simplemente se intentará controlar porque el deterioro es inminente, tarde que temprano el deterioro muy marcado va a llegar para la persona. Aquí el asunto es nada más darle una mejor calidad de vida a la persona, ¿sí? Pero tarde o temprano el deterioro va a ser mayor y mayor y mayor. Gracias, profe. Voy con David, vamos a darle paso veloz a esto, voy con David y ahorita les comento quiénes más porque ya alzaron la mano otras personas. Sí, profe, es que yo había leído, por ejemplo, que, bueno, creo que también en las diapositivas venía algo así, que o el fármaco que se suministraba tenía que ser L-Dopa y no dopamina directamente porque la dopamina no puede atravesar la barrera hematoencefálica, ¿cierto? ¿Me escuchan ahí, chicos? Ah, sí, tengo el micrófono encendido. Sí, sí, correcto, dije dopamina, es L-Dopa, que es el precursor. Sí, entiéndase que es L-Dopa, siempre es L-Dopa. ¿Sí? Ya luego la conversión se hace con la descarboxilasa. Azul, su comentario. Es que yo había leído que hay distintos fármacos que no son como tal dirigidos especialmente a Parkinson, pero que se ha como visto que de cierta forma modifican la enfermedad. Como por ejemplo, algo que me pareció interesante es que hay fármacos que se utilizan en la diabetes que
pues sí como que, no es como que frenen la degeneración, pero sí ayudan a mantener la motilidad. Y de hecho mencionaban uno que se llama hexanatida, que pues, que en general presenta como mejora motora y cognitiva. Y pues eso es lo que me pareció interesante, que un fármaco de la diabetes ayudara al Parkinson. Sí, no sé si tengan algún comentario al respecto, Adriana y compañía. Se supone que había, bueno, o sea, yo había leído que había algunas investigaciones, que había como tipo de experimentación de lo que es la exenatida para lo que era el Parkinson, porque iba a tener un efecto neuroprotector, o sea, que iba a proteger a las neuronas de lo que era el deterioro, en este caso para la recepción de lo que es la dopamina. Correcto. Este efecto neuroprotector tiene que ver un poco con el grado de oxidación, ¿no? Van a ver, este es un claro ejemplo, Parkinson, pero seguramente, y no sé si aquí necesariamente en el curso, sino en otras asignaturas, que siempre, chicos, para ciertas enfermedades crónicas, degenerativas, hay un componente oxidante, ¿sí? Hay un componente oxidante. El metabolismo de carbohidratos, eventualmente, modularlo, controlarlo bien, implicaría que no hubiera tanta oxidación en el cerebro, que puede contribuir, ¿sí? No es, como bien apunta usted, Azul, no es un medicamento dirigido para Parkinson, pero puede ayudar, ¿no? Puede ayudar. El alto consumo de carbohidratos o tener una hiperglucemia deteriora el cerebro, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque es mayor cantidad de combustible para utilizarse. Y el cerebro, a pesar de que este sea un medicamento que puede utilizarse en el contexto de diabetes, el cerebro no tiene la limitante de GLUT4. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de los GLUTs? GLUT1 está presente en la masa encefálica, predomina GLUT1 como uno de los principales transportadores de glucosa. Entonces, tener hiperglucemias pues a nivel orgánico completo, implicaría que el cerebro siempre tenga a disposición buena cantidad de glucosa, porque el cerebro no tiene impedimento para utilizar glucosa. Tejido adiposo, músculo esquelético, sí, porque dependen de GLUT4, que depende a la vez de insulina. Ajá. Entonces, el cerebro siempre tiene buena cantidad de combustible y eso incrementa el metabolismo oxidativo, lo cual genera productos de descomposición, radicales libres, etcétera, que contribuye con el deterioro de la célula nerviosa, ¿no? Por cierto, he de confesarles, justamente ayer estaba viendo un documental, se los voy a compartir, no tiene nada que ver con bioquímica, sí, nada que ver con bioquímica, de hecho se habla sobre la memoria, pero se los comparto porque hay una pequeña, es un programa de divulgación científica, dura algo así como media hora, ya tiene varios años, pero la información todavía es muy, muy actual. Dan una serie de consejos sobre proteger al cerebro, ¿no? En el afán de proteger la memoria, que era el tema del episodio, se dan algunas recomendaciones básicas, muy básicas para tener una salud mental o una condición del cerebro mucho más sana, ¿no? Y me llamó la atención porque la primera recomendación que dan ahí en este episodio es comer menos, justamente, y va en este mismo sentido, ¿no? Uno pensaría que estar sano implicaría comer lo que uno quiere y cuanto uno quiere, y no es así. Sobre todo en el mundo occidental, donde todo es procesado, todo es dulce, todo es salado, todo es frito, ¿no? Ustedes saben, ya deberían saberlo o intuirlo por lo menos, el consumo de estos productos alto en calorías, alto en grasas, en azúcares, es mucho combustible para el organismo, incluso para el cerebro, que es el órgano con mayor demanda de energía, ¿no? Que le demos más combustible implica que oxida más, ¿sí? La célula oxida más. Y sí, es cierto, hay que darle suficiente combustible al cerebro, pero un excedente siempre también tiene efectos contraproducentes, ¿no?
Alguna vez a un amigo le escuché decir, y me parece, creo que es el mejor consejo que le he escuchado de ese amigo. Fíjense, él decía, siempre hay que comer quedándonos con un poquitito de hambre, decía. Siempre hay que comer quedándonos con un poquitito de hambre. Y quizás él no entiende de bioquímica, pero sabe el efecto o puede intuir el efecto de comer mucho, ¿no? Y miren, aquí claramente aplica eso, ¿no? Y podemos irnos a otros ejemplos, cáncer, qué sé yo, o otro tipo de deterioro cerebral, cognitivo, ¿no? Siempre el alto consumo de calorías implicaría mayor oxidación y eso afecta a un sinfín de órganos en muchos contextos patológicos, ¿no? Entonces, bueno, para no extenderme más en esta parte, es por esto, Azul, ¿sí? Un poco regular la cantidad de combustible disponible para la persona en este intento de proteger al cerebro, este efecto neuroprotector que podría tener la natida, pero un poco de forma indirecta, de rebote, ¿no? Aunque a pesar de que esté dirigida para diabetes, puede contribuir en este ambiente neuroprotector hacia el cerebro. Voy con Aldo, que había levantado la mano, ¿sí? Luego con Daniel y luego voy con Ángel. Más que nada quería dar un comentario, profe, que era como acerca de lo que es el cannabis, que pues bueno, también se puede utilizar como fármaco para, ¿cómo se dice? Bueno, para prevenir dicha enfermedad, de igual manera que pues con los receptores cadavinérgicos, pues permite lo que es un mejor control de lo que es el movimiento, la sensación y etcétera. Bueno, más que nada era eso. Ok, ahí incluso se podría abrir una discusión porque el fumar en sí mismo, a pesar que esto no es tabaco, sería cannabis y sabemos que tiene otras propiedades más allá de la nicotina y todos los componentes del cigarro, pues también es un proceso oxidativo, ¿no? El fumar en sí mismo es un proceso oxidativo, es cierto, tiene un efecto muy potente de aminorar el dolor, ¿sí? Y todo esto, pero bueno, entiendo su punto, Aldo, seguramente habrá avances en los siguientes años al respecto, pero ahí yo tengo mis asegúnes, porque el fumar en sí mismo también es un aspecto oxidativo. Seguramente en el corto plazo tiene mejoras la utilización de cannabis, pero no estoy muy seguro a un mediano o largo plazo. Pero buen apunte. Voy con Daniel. A ver, buena pregunta. Se lo dejo esa pregunta directamente para los chicos de Parkinson o incluso para los que pusieron fenilcetonuria. No sé si tengan algún comentario al respecto, chicos. ¿Entendieron la pregunta de Daniel? ¿Hay una relación entre fenilcetonuria y Parkinson? Finalmente parecen mantener la misma línea, ¿no? De fenilalanina tirosina, y si tenemos tirosina tenemos L-Dopa, si tenemos L-Dopa tenemos dopamina. ¿Hay alguna relación, chicos? ¿No? Miren, les comento. Esta misma pregunta surgió en el otro grupo. Sí hay una relación. No es evidente, desde luego, por una sencilla situación que es que los pacientes con fenilcetonuria
digamos, las manifestaciones clínicas que tienen son por lo menos agudas, ¿no? La enfermedad es crónica, pero las manifestaciones pueden ser muy, muy, muy agudas. Entonces, rápidamente se intenta corregir, ¿no? Por ejemplo, pensemos un niño que empieza a tener trastornos neurológicos por intoxicación con fenilalanina, ¿no? En el caso de fenilcetonuria. Bueno, rápidamente se corrige, se llega al diagnóstico quizás y se corrige con una dieta, ¿sí? Libre de proteínas o por lo menos libre de fenilalanina, pero se intenta corregir en lo inmediato, ¿no? Sin embargo, no sé si recuerden, bueno, no sé si incluso se mencionó con el detalle suficiente, algunos pacientitos en la fenilcetonuria clásica pueden tener síntomas neurológicos de movimiento, ¿sí? Convulsiones, movimientos torpes, que sí estaría relacionado con una baja concentración de tirosina, dado que no están pudiendo metabolizar la fenilalanina, no están pudiendo llegar a formar tirosina suficiente, y esto en situaciones muy, muy, ya muy severas, insisto, sobre todo en fenilcetonuria clásica, puede repercutir en el metabolismo de L-dopa y dopamina. Sí, sí hay una relación, no siempre se observa, de por sí la enfermedad en sí misma es rara, ¿sí? Ver estos datos neurológicos sería por un descuido en el paciente, un mal diagnóstico o un diagnóstico tardío, y las lesiones neurológicas ya son muy, muy evidentes, tanto que tenemos movimientos involuntarios o movimientos torpes por parte del bebé, del infante, ¿no? Entonces, sí hay una relación, Daniel. Lo que pasa es que acá, en el caso de Parkinson, parece ser incluso lo característico, ¿no? Este movimiento agitante, que es quizás lo más llamativo de la enfermedad, por lo menos a primera vista, donde el deterioro es tal, ¿sí? Entiéndase que el deterioro comenzó años atrás, ¿sí? Y ahora, al momento del diagnóstico, simplemente se está haciendo manifiesto de forma clínica, pero el daño ya venía sucediendo años atrás o tiempo atrás, ¿no? Entonces, sí hay una relación. Nunca les vamos a llamar Parkinson a lo que tenga como síntomas neurológicos al paciente con fenilcetonuria, pero sí hay una relación por lo menos lógica a través de entender el metabolismo de fenilalanina tirosina, L-dopa y L-dopa dopamina. Sí, quedó entendido eso, igual y... Sí. Bueno, voy con Alison, y luego voy con Esme y Roberto. Alison. Entonces, bueno, era igual de lo que mencionaba Dani. Bueno, las tirosinemias, entonces también podrían darnos como esta enfermedad como tal. Las tirosinemias. Pues es que la tirosinemia pues se caracteriza más por... Ay, ¿qué, profesor? No, adelante. Bueno, se caracterizan más por las altas concentraciones de tirosina, y pues en la enfermedad del Parkinson se da por la disminución de la enzima tirosina hidroxilasa. Entonces, sí está un poco relacionado, pero solo que aquí en la enfermedad del Parkinson se disminuye la enzima y es cuando se aparecen los síntomas del Parkinson. Sin embargo, sí hay una relación, no hay que confundir, es que el término de tirosinemia nos puede confundir. ¿Por qué hay tirosinemia? Es decir, si hay incremento de tirosina, pero en sangre, es lo que nos sugiere el término, ¿no? Pero esto implicaría porque no se puede utilizar, ¿sí? No se puede metabolizar la tirosina y por tanto se acumula. De alguna forma sí hay una relación. Lo que no recuerdo ahorita es si son muy acentuados los síntomas, los probables síntomas neurológicos, pero sí hay una relación. Lo que pasa que, insisto, es que en la tirosinemia hay acumulación en sangre. O sea, sí tenemos tirosina, se acumula en sangre, ¿sí? Porque no podemos metabolizar la tirosina. Pero también guarda una relación importante ahí con potencialmente generar daño neurológico.
No es tan evidente como en otras condiciones, pero sí hay una relación ahí directa. Gracias. Voy con Esme. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Muy bajito, Esme. ¿Podría acercarse al micrófono o hablar más alto? A ver ahí. Uh-huh. Ok. Creo que me voy a salir un poquito del tema, pero me surgió esta duda de, se supone que, bueno, dentro de las Alzheimer tenemos como cierta pérdida de sueño. Entonces, mi duda aquí es, se supone que en esta parte de como pérdida de sueño, pues hay como un déficit de síntesis de melatonina, ¿no? Entonces, esto quiere decir que hay como un daño en el precursor de L-triptófano. Esa es mi primera pregunta. Y la segunda es si esto, o sea, si hay un daño como tal de L-triptófano, que es el precursor, pues, para lo de, pues, ya sea para tener como una síntesis de melatonina, serotonina y así. Si esto fuera así, este daño es como antes de las Alzheimer como tal, o es después. Ok, es correcto el primer apunte que usted tiene. Este trastorno de sueño tiene que ver un poco más con serotonina, más que con melatonina como tal. Y hasta donde entiendo, me pueden corregir los chicos, pero según lo que yo tengo entendido es, comienza con déficit de dopamina y luego por el daño en las neuronas se extiende a déficit de serotonina. Digamos que en primera instancia lo común suele ser pérdida de dopamina y luego se extiende a otras células donde ya empieza a afectar la producción de serotonina. ¿Sí? Eventualmente se siguen trastornando otros neurotransmisores y esto ya es un efecto en cascada por el daño neurológico, que les decía es progresivo, pero entiendo que esta es la secuencia. Se comienza con L-dopa, o dopamina, perdón, y por la destrucción de células nerviosas, por el mal funcionamiento de células nerviosas, no se llega a producir otros neurotransmisores, incluyendo la serotonina. Pero sí, es evidente el trastorno del sueño. La pasan mal estas personas por no tener un sueño regular, pero tiene que ver con esto. Sí, en efecto, no hay un trastorno como tal del triptófano, que es el precursor para serotonina, pero es más bien por eliminar o que vayan muriendo células productoras de serotonina. Profe, entonces en esta parte, o sea, se puede decir que ya hay como un daño como tal y ya después empiezan a presentar como estos síntomas, ya sea de sueño, como pues también su baja, su estado de ánimo, ¿no? Como que pierde cierto estado de ánimo. Sí, también tienen diferentes trastornos, el trastorno del sueño, de pensamiento y de memoria, también la memoria se ve afectada, diferentes trastornos neuropsiquiátricos, depresión. Sí, en parte es por la destrucción celular y en parte es por la falta de neurotransmisores. Les decía hace rato, dopamina, serotonina, noradrenalina, acetilcolina, ¿no? Que inicialmente se acentúa esta parte del movimiento y movimiento fino, ¿sí? Pero luego trastoca otros aspectos de la actividad neuronal, ¿no? El sueño, ¿no? Si algo sabemos responder muy bien nosotros chicos es a la necesidad de dormir, ¿no? La luz nos controla esto muy fácilmente, ¿no? Oscurece rápidamente y ya sentimos sueño, ¿no? Nos queremos ir a la cama, queremos acabar las actividades. Con estas personas se modifica eso, ¿sí? Algunos estímulos no les serán suficientes para conciliar el sueño o tener un sueño profundo. Obviamente hay falta de neurotransmisores, ¿no? Falta serotonina, falta noradrenalina, falta N-acetilcolina, ¿no? Lo cual repercute, les decía hace rato, tanto en el mantenimiento homeostático de las células, y bueno, otros aspectos del organismo completo, tono muscular, tono vascular, por regular la presión, ¿no? En el caso de la acetilcolina, el movimiento fino,
Entonces, sí, son muchos aspectos, Esme. Y estos que recién mencionaba usted, sueño, depresión, son bastante comunes, se van acentuando conforme avanza el tiempo también. Algunos otros trastornos neuropsiquiátricos, disminuye mucho su capacidad cognitiva y de memoria. Uh-huh. Entonces, bueno, la gama es más o menos amplia, ¿no? En cuanto a trastornos, pues, neuropsiquiátricos incluso. Gracias, profe. Voy con, ya para no seguir comiendo tiempo, chicos, creo que hemos hablado suficiente. Voy con Roberto y luego con Eric. Y ya aquí cerramos esta primera parte, si no, no vamos a avanzar más. Voy con Roberto y luego con Eric. Y ahí cerramos. Sí, profe, gracias. Bueno, es que yo tengo una duda en cuanto a los tipos, porque yo había leído que, así como mencionaban, de que el primario pues no tenía como causa aparente, pero en lo que es el secundario, había leído que pues muchas veces se era ocasionado por fármacos, ¿no? Entonces decía, bueno, en una parte del artículo que estaba leyendo decía que los antipsicóticos pues bloqueaban los receptores de dopamina. Entonces mi pregunta es, por ejemplo, una persona que tiene trastornos como lo que es la depresión, ansiedad, esquizofrenia, si llega a tomar lo que son medicamentos para controlar esto, ¿es más probable que presente esto? O sea, que pueda presentar Parkinson, o no es una causa. Porque... Ajá, sí. Sí, porque me quedó esa duda, profe, porque decía que, bueno, ponía el ejemplo de los antipsicóticos. Entonces, no sé si, por ejemplo, nada más es con los antipsicóticos o también, por ejemplo, los que tienen trastornos de ansiedad, depresión, bipolaridad. Yo tengo un comentario al respecto, pero me gustaría que primero comentaran los chicos del equipo. Muchachos, ¿qué saben al respecto? Que, por ejemplo, hay fármacos que pueden causar síntomas similares a los del Parkinson, pero no, eso no significa que tú vas a desarrollar la enfermedad. Simplemente si los dejas de tomar, pues vas a dejar de tener esos síntomas. Pero, o sea, ya teniendo la enfermedad, sí hay, por ejemplo, tú dices en el caso de antidepresivos, sí hay antidepresivos que son inhibidores y de la recaptación de noradrenalina y serotonina, y estos pues mejoran los síntomas motores y no motores de esta enfermedad. Sí, Roberto, lo que usted menciona tiene lógica, ¿no? A ver, ¿hay algún medicamento que tenga impacto sobre las neuronas, ¿no? Para depresión, para otras condiciones? ¿Puede tener impacto? Podría tenerlo. De hecho, hay zonas claroscuras del tema de Parkinson que no se han resuelto todavía, ¿no? Al parecer, la parte metabólica se está esclareciendo cada vez más, les decía hace rato, ¿no? Uno pudiera pensar que no, pero la alimentación impacta sobre el cerebro, ¿no? Si consumimos toda la vida alimentos dulces, con gran cantidad de calorías, gran cantidad de grasas, gran cantidad de proteína animal, ¿no? Ya saben cuál es mi opinión sobre la proteína animal, ¿no? Todo esto tiene efecto oxidativo sobre, en realidad, todos los tejidos, pero el cerebro puede ser muy, muy sensible. Uh-huh. Entonces, coincido con lo que comenta ahorita. Las personas pueden responder de diferente forma al mismo medicamento, al mismo tratamiento, ¿no? En términos generales, todo aquello que impacte sobre el sistema nervioso central, ¿sí? De una u otra forma para contrarrestar el efecto de una enfermedad, ¿no? Pero incluso eso, que uno pudiera pensar benéfico, pues impacta, ¿no? El punto es que impacta, ¿sí? Piensen también, y este es lo que quiero ahorita añadir a la conversación, piensen que Parkinson no lo vemos en adolescentes, no lo vemos en niños, no lo vemos ni siquiera en adultos jóvenes, ¿no? Lo vemos generalmente a partir de los 60 años, a partir de ahí la estadística se dispara un poco. A partir de los 60 años vemos este incremento de
esta enfermedad, ¿no? Entre la población de ese sector. ¿Qué nos indica esto? Bueno, nos indica que la edad es un factor de riesgo. ¿Por qué? Por lo siguiente, como es algo que impacta al cerebro, ¿sí? Probablemente esto sea por efecto acumulativo. ¿Qué hicimos durante nuestra vida, no? Y aquí es muy, muy complejo, chicos, muy, muy complejo preguntarnos y definir qué fue lo que impactó la salud de mi cerebro, ¿no? Tanto para que murieran algunas células o varias células o toda una región en mi cerebro. ¿Qué impactó tanto en la vida? Puede ser la alimentación, pero pueden ser hábitos adquiridos, fumar, beber, el estrés crónico impacta, otra cosa que pasa desapercibida, pero son aspectos de rutinas, hacer algo rutinariamente, ¿sí? Esto está más que comprobado en personas que han tenido el mismo empleo por décadas, ¿no? Haciendo exactamente las mismas tareas y actividades por décadas, ¿no? Cómo hay un deterioro de su cerebro. Están trabajando en automático muchas veces. Ajá. Todo eso impacta al cerebro. ¿Por qué? Porque al cerebro le gusta la novedad, le gusta lo nuevo, hacer nuevas actividades. Ajá. Y entonces se desarrolla lo que se conoce como plasticidad celular, ¿sí? Hay células que van naciendo, neuronas nuevas que vamos generando. Es mentira eso de que tenemos un número limitado y a partir de ahí todo es eliminación de células. No es cierto, ¿no? Tenemos la capacidad de regenerar, pero todo está en función de necesitarlas. ¿Cuándo las necesitamos? Cuando aprendemos una actividad nueva, cuando tenemos un reto intelectual, cuando viajamos, ¿sí? ¿Se han preguntado por qué cuando vamos a conocer un lugar y llegamos por primera vez a un lugar, el recorrido nos parece larguísimo y en ocasiones subsecuentes el recorrido ya no nos parece tan largo? Porque lo aprendimos, ¿no? Pero esa primera impresión fue captar todos los detalles. Si me bajé en tal estación del metro, cuántas calles caminé, por cuántos oxos pasé, ¿no? Cuántos minutos hice. Todo es información nueva para el cerebro. Y el aprender implica generar nuevas conexiones, ¿no? Bueno, todo esto para decirle, Roberto, que uno podría suponer que sí. ¿Medicación puede afectar? Sí, puede afectar. ¿Cuánto? No lo sabemos, ¿sí? No lo sabemos. Cada persona reacciona de forma diferente. Cada persona tiene una salud mental o cerebral, no sé si decir mental nada más, pero cerebral diferente. Ajá. Efectos acumulativos sí pueden repercutir con mayor facilidad para tener eliminación de células y eventualmente trastornos de este tipo. No quiero decir que Parkinson está en la gama de enfermedades, pero puede ser pérdida de memoria simplemente, ¿sí? Delirio, ¿no? Pero todo impacta, Roberto. Las grandes preguntas son cuáles y cuánto impacta, pero todas impactan. Voy con Eric y gracias. Me voy a contradecir ahora mismo porque le voy a dar también la palabra a Ángel, que había levantado la mano, creo que luego la bajó, y ya con él cierro esta parte. Eric y Ángel. Sí, bueno, es que mi participación más que nada era de lo que ya acaba de mencionar, profe. Bueno, le iba a preguntar que si el Parkinson también se podía dar pues en recién nacidos y así, en infantes, o sea, pues sé que lo normal, lo común, es que sean personas de la tercera edad, o bueno, mayores de 60 años. Pero pues esa era mi pregunta, que si también se daba en bebés y así. Ok, como Parkinson, no. Parkinson establecido, no. Sí tenemos algunas condiciones neurodegenerativas en niños, pero no es Parkinson, ¿no? Y por diferente índole. Pero como Parkinson, no. Pero una cosa sí he de decirle, si bien es cierto, les acabo de decir que a partir de los 60 años la estadística se dispara, hay estimaciones que en las siguientes décadas la edad se va a reducir, ¿sí? Es decir, ahora estamos viendo gente diagnosticada más a los 50 con Parkinson, pero la proyección es que esto continúe un poco por el estilo de vida y ya no sea tan difícil ver a gente diagnosticada desde los 40, incluso en edades todavía más tempranas, ¿eh? Lo cual es alarmante, ¿no? Pero va un poco de lo mismo, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos comiendo? ¿Cómo vivimos? ¿Vivimos tranquilos? ¿Vivimos agitados? ¿Sí? ¿Qué nos
qué nos condiciona mentalmente, emocionalmente, por qué vivimos en estrés, por qué nos dormimos tan tarde y nos levantamos tan temprano, ¿no? Eso hay que irlo corrigiendo porque la tendencia es que en las siguientes décadas gente de 30, 40 años ya con mucha facilidad sea diagnosticada con Parkinson, ¿no? Pero bueno, finalmente son personas adultas. Pero en cuanto a infantes, neonatos, no, Eric. Hay otras condiciones neurodegenerativas que pueden darnos convulsiones, por ejemplo, retraso psicomotor, retraso en el crecimiento, ¿no? Que tiene un fundamento neurológico, pero que no es Parkinson como tal. Ángel, su comentario. Bueno, hace rato que estaban comentando de hay unos trastornos que se provocan como tal por la medicación. Entonces, solo quería retomar eso de que algunas veces se puede provocar otras lesiones cuando se tiene el tratamiento, que son las discinesias, que generalmente estas se desarrollan después de 5 años o más del tratamiento con levodopa y los agonistas de la dopamina. Y solamente para retomar lo de el cannabis, que me parece también un poco interesante, porque actúa como un neuroprotector por la unión que forma al receptor del CB1. Y prácticamente leí que se han hecho estudios, pero no se ha confirmado como tal la eficacia que tiene. Entonces, no hay como esa base que fundamente que puede ser beneficioso o bueno para las personas con Parkinson. Es como una moneda al aire, para algunas personas les puede servir y para algunas otras no. Y ya, sería todo, profe. Gracias. Sí, es correcto. Y aparte hay que sumar, ¿no?, el estigma que se tiene sobre la planta, que también no ayuda mucho a que haya mucha investigación al respecto. Sí, coincido, desde luego, no es tabaco, el tabaco sí sería un poco más dañino, por lo menos de forma latente y a largo plazo. Entiendo que hay muchos efectos benéficos de cannabis, pero bueno, considero que unas por otras, ¿no? Falta definir efectos negativos a largo plazo. Sí, gracias, profe. Etcétera, etcétera. Pero bueno, como usted dice, está la moneda en el aire. A ver qué surge en los siguientes años. Vamos a pasar a Alzheimer. Chicos, tenemos tiempo todavía para resolver este tema. Adelante, muchachos. Vamos con Alzheimer. Bueno, ¿sí se escucha? Sí, adelante. Ok, bueno, yo les voy a hablar sobre el Alzheimer. ¿Le puedes dar a la que sigue, por favor, Adri? Bueno, para empezar, pues hay que definir qué es el Alzheimer. El Alzheimer se define como una enfermedad neurodegenerativa, progresiva y mortal. Es un tipo de demencia, de hecho es el tipo de demencia más común y representa aproximadamente del 60 al 70% de los casos totales por demencia. Pero, bueno, esta en comparación con otros tipos de demencia va a estar caracterizada por una pérdida progresiva de la memoria, de las funciones cognitivas, de la visión, la audición y de los movimientos. Bueno, algo importante de esto es que muchas personas creen que es una enfermedad propia de la tercera edad, pero no es así. Si bien la edad es un factor de riesgo, no es una condicionante para generar Alzheimer, sino que lo puedes desarrollar en cualquier etapa de la vida. La que sigue, por favor, Adri. Con respecto a su etiología, la verdad es que no se tiene no se conoce la causa exacta del por qué da Alzheimer, pero sí se tienen varias hipótesis o varios posibles causantes, que los importantes son 3. El primero va a ser una deficiencia de la acetilcolina, que como ya sabemos, la acetilcolina es un neurotransmisor excitable del sistema nervioso central y bueno, pues al ser excitable pues va a ayudar a la sinapsis neuronal y además se va a encontrar localizado en regiones del hipocampo, la corteza cerebral, las cuales son regiones asociadas a la memoria y al intelecto. Y por eso es importante su deficiencia, debido a que pues estas zonas son las zonas afectadas por el Alzheimer. La otra causante puede ser una acumulación extracelular de placas seniles o amiloides, que estas van a ser formadas por polipéptidos que son llamados beta-amiloides, los cuales van a ser producto de la degradación de la proteína precursora de amiloide.
que serían estas manchitas como cafés que se ven del lado de la imagen, que se encuentran por fuera de las neuronas. La siguiente posible causante es un acúmulo de proteínas intracelulares que, bueno, son llamados ovillos fibrilares, neurofibrilares. Estos van a ser causados por la proteína tau, que la proteína tau en general, bueno, normalmente se va a encontrar en los microtúbulos del citoesqueleto de la neurona. Y esto, bueno, los ovillos fibrilares y las placas de beta-amiloides, bueno, las dos van a ser como acúmulos de las proteínas como tal, pero las placas de beta-amiloides se van a formar en lo que son los espacios interneuronales, o sea, por fuera de las neuronas, en ese espacio que hay entre neurona y neurona, mientras que los ovillos fibrilares se van a formar dentro de la neurona como tal y les va a dar como un aspecto como rugoso, por así decirlo, a la neurona. La que sigue, por favor, Adri. Vale, perdón, ¿puedes repetir o cuáles dijiste que eran las áreas que se afectaban cuando mencionaste lo de la acetilcolina? Sí, va a estar afectada lo que es el hipocampo y la corteza cerebral. Gracias. Sí, por nada. Bueno, ahora les voy a explicar qué pasa exactamente con la proteína tau. Bueno, la proteína tau como tal es primero les voy a explicar otra. Bueno, como sabemos, todas las células van a estar formadas por lo que es un citoesqueleto, que este citoesqueleto a su vez va a estar formado por lo que es microtúbulos y filamentos, pero aquí lo que nos importan son los microtúbulos. Estos microtúbulos necesitan de ciertas proteínas para estar estabilizadas. Estas proteínas son MAP, que son proteínas asociadas a microtúbulos, y una de ellas va a ser la proteína tau. Esta proteína tau se va a unir a los microtúbulos y la función que va a realizar es estabilizar a los microtúbulos para que la célula no se deshaga, por así decirlo. Y también le va a dar como esa movilidad, pero no tan brusca para que no termine por degradarse. Pero cuando hay fallas en el gen que codifica a la proteína tau, esta va a sufrir una hiperfosforilación. Y bueno, esta hiperfosforilación va a hacer que tenga un mal plegamiento la proteína. Por lo tanto, va a empezar a desprenderse de los microtúbulos. Y bueno, como consecuencia, los microtúbulos también van a empezar a degradarse. Las proteínas tau que empiecen a separarse de los túbulos van a empezar a tener una forma helicoidal. Van a estar así como enrolladitas, por así decirlo, y van a empezar a unirse entre sí, lo que va a formar las matas enmarañadas o las placas, o los ovillos neurofibrilares, perdón. Y estos se van a empezar a acumular dentro de la neurona como tal. ¿Sí está bien o quieren que les repita algo? ¿No? Bueno, la que sigue, Adri. Vamos bien, creo. Ok. Ahora la siguiente proteína que también va a estar afectada es son como todas la beta-amiloide, pero estas beta-amiloide se van a formar de la degradación de la proteína precursora de amiloide, que también se abrevia como APP. Esta proteína es una proteína transmembranal, pero va a enviar unas prolongaciones hacia lo que es el espacio intercelular, y es aquí donde afecta una enzima, que la enzima serían las secretasas. Hay secretasas de tipo alfa, de tipo beta y de tipo gamma, pero si el corte lo realizan las secretasas de tipo alfa, no va a haber como tal un impacto o no va a afectar tanto. Pero cuando el corte lo realizan las secretasas de tipo beta o tipo gamma, van a empezar a formar lo que son polipéptidos de 39 a 43 aminoácidos, y estos polipéptidos son tóxicos y propiamente son los beta-amiloides. Bueno, una vez que ya están formados estos polipéptidos, van a empezar a unirse entre sí y van a formar lo que son las placas seniles o las placas amiloideas, que se van a localizar, como ya les había comentado, en los espacios intercelulares y van a impedir la comunicación celular debido a que son como bloques y se interponen entre las neuronas. Y de eso sería todo. La que sigue, por favor, Adri. Ok, con respecto a su cuadro clínico.
Bueno, es importante conocer las etapas en que se va dando el Alzheimer porque, bueno, los síntomas van como en aumento. Siempre van a ser como los mismos síntomas, pero van a ir empeorando, por así decirlo. Bueno, encontré que se puede dividir ya sea en 5 etapas o en 3. Les voy a explicar las dos. Primero les voy a dividir les voy a explicar cómo se divide en 5 etapas. La primera sería la etapa preclínica o presintomática, que como su nombre lo indica, no va a haber síntoma alguno. O sea, todo lo que les acabo de explicar sí va a estar ocurriendo, sí va a estar habiendo formación de los de las placas y de los que les acabo de explicar, pero como tal el paciente no va a desarrollar ningún síntoma, o sea, puede pasar desapercibida y en esta etapa pueden pasar muchos años y pues es muy raro que se llegue a diagnosticar aquí. Y bueno, leí que si se llegara a diagnosticar aquí, el pronóstico de la enfermedad sería mucho diferente a que como se diagnostica en otras etapas. La siguiente etapa sería el deterioro cognitivo moderado debido a la enfermedad del Alzheimer. Aquí empiezan a olvidar cosas muy sencillas, o sea, como conversaciones que acaban de tener recientemente, los lugares donde dejaron las cosas, como las típicas pérdidas de llaves y así. Aquí tampoco es una etapa muy, muy avanzada, por así decirlo, y la gente normalmente tampoco lo asocia a que sea Alzheimer, simplemente lo asocian a como que están distraídos o cosas así, y pues no le toman como tanta relevancia. La siguiente etapa es la demencia leve a causa de la enfermedad, que en esta etapa es cuando generalmente se diagnostica la enfermedad porque ya tanto como la persona enferma como las personas aledañas a ella empiezan a darse cuenta que, la pérdida de su memoria o que olvida las cosas como que no es tan común. Esta va a estar caracterizada por la pérdida de la memoria, va a ser más marcada la pérdida de la memoria. El paciente va a tender a olvidar eventos recientes, cómo realizar algunas tareas y cómo seguir algunos procedimientos, y va a empezar a tener problemas para expresar sus emociones, y va a tener ligeros episodios de amnesia. La siguiente etapa, que es la demencia moderada a causa de la enfermedad, esta ya va a ser todavía un poco más grave, y en esta pues los síntomas y las señales ya van a ser un poco más alarmantes debido a que aquí ya va a empezar a depender de otra persona. Ya, va a perder cierta dependencia por sus movimientos y ya va a necesitar de alguien más que lo cuide. Todavía no es una dependencia total, pero sí ya va a empezar a generar esta dependencia. Esta etapa va a estar caracterizada por la pérdida de la noción espacio-tiempo, o sea, no se van a sentir ubicados ni siquiera en su propia casa, van a empezar a olvidar algunos nombres. La siguiente etapa, que es la demencia grave a causa de la enfermedad por Alzheimer, ya es la etapa como más grave y es la etapa final. Aquí ya es cuando los síntomas empeoraron por completo. Y aquí ya la persona va a necesitar completa ayuda de otra persona. Ya habrá perdido todas sus capacidades para realizarlo por sí solo. Y pues los síntomas ya van a estar muy, muy, muy avanzados. Aquí ya no va a reconocer personas, va a olvidar nombres y pues se va a seguir sintiendo desubicado en espacio y tiempo. Esa sería con respecto a la primera clasificación, que es por 5 etapas. Y luego hay otra clasificación, pero esta clasificación es más para todos los tipos de demencia, que se divide en 3 etapas, por así decirlo. Primero sería la etapa temprana, que es como la etapa presintomática. Aquí tampoco se van a presentar ningún tipo de síntoma. Después va a estar la etapa intermedia, que es aquí cuando ya los síntomas empiezan a ser más notorios, ya empieza a haber, ya las personas empiezan a notar que hay algo mal, empieza a haber pérdida del conocimiento, olvidan algunos nombres y los rostros también los empiezan a olvidar un poco. Y la etapa tardía sería la última etapa, y aquí ya es cuando presentan dificultades para caminar, desconocimiento de persona, y pues ya van a depender totalmente de una persona que los ayude hasta para su aseo personal. El Alzheimer puede estar acompañado de otros trastornos, como es la ansiedad, la depresión y el estrés. Esto, como nos comentaba el profe,
por la deficiencia de algunos neurotransmisores y también por ese sentimiento de sentirse inútiles. Lo referían muchas personas, que realmente no es que sean inútiles, sino que pues como ya no pueden realizar por sí mismos sus actividades, pues se van a sentir como que son una carga para otras personas. Y pues más que nada por eso desarrolla también estos trastornos. La que sigue, por favor, Adri. Ok, con respecto a los factores de riesgo. Hay varios factores de riesgo, pero el principal va a ser la edad. Como les había comentado, no es una enfermedad propia de la tercera edad, pero sí se van a ver más afectadas las personas mayores de 65 años. Pues sí, básicamente eso. El síndrome de Down también es importante debido a que, el síndrome de Down se genera por una trisonomía en el cromosoma 21. Al tener esta trisonomía, las personas con síndrome de Down van a tener van a tener 3 copias del gen que codifica para la proteína precursora de amiloides, lo que pues en un futuro generará más formación de beta-amiloides. Y pues la mayoría de las personas con síndrome de Down en alguna de sus etapas de vida van a desarrollar lo que es el Alzheimer. Es como casi seguro que desarrollen Alzheimer las personas con este síndrome. Otro factor importante es la herencia, que la herencia también se vería como un causante, debido a que es de tipo autosómica dominante, pero esta solo, en esta, aquí no es tan importante porque solo representa el 1% de los casos. Eres más propenso a tener Alzheimer si alguna de tus familiares de primer línea, ya sea hermanos o padres, desarrollaron la enfermedad. Otro factor de riesgo es el sexo. Por lo que leí, no está muy inclinado hacia las mujeres, solo se han registrado un poco más de casos en pacientes femeninas, pero no es como que sea un factor de riesgo ser mujer, afecta de igual manera a los dos. Otro factor de riesgo serían los patrones de sueño deficientes. E incluso el no poder conciliar el sueño o tener como no tener estipulados esos horarios para dormir, también pues afectan el funcionamiento del encéfalo y pues con el tiempo pues lo va degradando. El consumo excesivo de alcohol y tabaco y drogas, como sabemos, pues va a afectar a ciertas regiones del encéfalo y pues queramos o no, lo va a degradar y pues va a ser deficiente de alguna manera. Y las enfermedades vasculares. Esto puede ser como la aterosclerosis o la tensión arterial. Esto debido a una baja irrigación que llega hacia el cerebro. Por lo que leí, debido a esta baja irrigación del cerebro también se puede formar lo que es el Alzheimer vascular. ¿Tienen alguna duda? Sí, Azul quiere preguntar. Adelante. Es que en el semestre pasado, en bioquímica igual, vimos unas proteínas que se llamaban priones y nos mencionó la profesora algo acerca del Alzheimer, acerca de esos priones. No sé si cuál sea la relación que tiene. Sí leí sobre los priones, pero no encontré mucha información. Decía más que nada que las proteínas tau pueden verse afectadas también por los priones y que pueden tomar el cierto plegamiento que también tomaron los priones, pero no encontré más información. No sé si el profe tiene información. Sí, ocupan más o menos el mismo mecanismo, desarrollan el mismo mecanismo. El caso de los priones, la proteína priónica tiende a plegarse y acumularse, formando cúmulos, lo mismo que la proteína tau. En ese sentido, el mecanismo es similar, ¿no? Tiene disparadores diferentes. Sabemos que para los priones hay 2 orígenes, uno que es por consumo externo de proteína. Recordarán ustedes que el prión tiene esta característica tan peculiar que parece una partícula infecciosa, ¿no? Bastaría tener contacto con algún prión ya mal plegado y eso induciría cambios conformacionales
en nuestras propias proteínas priónicas, ¿no? Antes de que se empiecen a plegar y a acumular, ¿no? Y en el caso de la proteína tau, se generan cúmulos, como bien nos acaban de mencionar hace un momento, de forma intracelular. La placa por beta amiloide sucede fuera de la célula, pero el efecto citotóxico sería más o menos similar. Esta acumulación no es degradable, esta acumulación de proteínas no es tan fácilmente degradable, de hecho permanecen ahí, intoxicando y matando células. En ese sentido se comportarían más o menos igual. Y que proteínas priónicas puedan afectar a tau o a beta amiloide, también hay evidencia al respecto, lo cual sugeriría que un desarrollo de priones o enfermedad priónica eventualmente puede desencadenar en un cuadro clínico o datos similares a Alzheimer. Esa relación sí se tiene bien conocida. El asunto con los priones por una enfermedad meramente priónica, el asunto es que suelen ser fatales la mayoría de las veces, con un corto tiempo de desarrollo, ¿no? Las personas pueden morir relativamente pronto, en un periodo no mayor a 2 años, con lo cual estos datos de pérdida de memoria sí se observan en los grados más avanzados, pero pues en realidad la vida está comprometida, ¿no? En cambio, Alzheimer es de desarrollo más paulatino, pero bueno, guardan esa relación, ¿sí? Proteínas priónicas pudiendo generar Alzheimer, ¿sí? Y bueno, tienen el mismo mecanismo de daño citotóxico, ¿no? Por acumulación. De hecho, estaba yo tentado, al momento de repartir los temas, estaba yo tentado a que en esta misma exposición fueran todas en paquete, enfermedades priónicas también, pero ahí desistí porque ya es un tema que vieron el semestre pasado, y bueno, ya se iba a extender mucho, pero estaba yo tentado, tuve así un pelito de darles también el tema de priones, pero bueno, a final de cuentas, insisto, tienen el mismo mecanismo de citotoxicidad. Bien, vamos a darle avance, Vane, por favor. Sí, profe. La que sigue, por favor, Adri. Y bueno, con respecto a su diagnóstico, bueno, pues se van a realizar varias pruebas para diagnosticar que sea Alzheimer. Lo primero, se van a realizar pruebas que evalúen la salud neurológica. Bueno, estas pruebas consistirían en pruebas de reflejos, en exámenes de la vista y la audición, en el tono muscular y la coordinación. Esto debido a que pues son las funciones que se van perdiendo conforme el Alzheimer va avanzando. Otras pruebas que se podrían realizar son las pruebas de laboratorio, Esto básicamente para descartar que se trate de otra enfermedad como el mal del Parkinson. Y por último serían las pruebas de imagen, que aquí ya es un poquito más para cerciorarse de que es Alzheimer. El primero se podrían realizar tomografías computarizadas. Esto también para descartar algún tipo de otra enfermedad o mal en el encéfalo, tal como en accidentes cerebrovasculares o bien algún cáncer. También se pueden realizar otro tipo de pruebas de imagen, como son la tomografía por emisión de positrones, que esta ya es como tal para ver si hay Alzheimer. Bueno, esta prueba consiste en que se utiliza una sustancia radiactiva y bueno, va a detectar algunas sustancias en el cuerpo. Bueno, recientemente se ha descubierto que es la más actual, por así decirlo, que permite detectar las proteínas amiloides, bueno, las placas que se forman. Y bueno, pues esas serían como las pruebas. La que sigue, por favor, Adri. Con respecto a su tratamiento, tampoco se tiene un tratamiento específico ni una cura para el Alzheimer ni cómo se pueda prevenir. Simplemente se trata de reducir los síntomas y, pues sí, básicamente se trata de reducir los síntomas o darle una mejor calidad de vida a los pacientes con Alzheimer. Bueno, el tratamiento básicamente va a consistir de inhibidores de colinesterasa, que la colinesterasa es una enzima que se encarga de la degradación de la acetilcolina, que pues
como tal, la enfermedad, pues como ya les había comentado, va a haber una deficiencia de la acetilcolina. Entonces, como que no va a favorecer que por mecanismos naturales se siga degradando. Por lo tanto, se va a tener que inhibir a la enzima degradadora. Bueno, entre otras, vamos a tener también a lo que es la memantina, que también sería un inhibidor de la colinesterasa, pero este va a ayudar más a, bueno, va a ayudar también a va a ayudar a mejorar la capacidad funcional de los pacientes con esta enfermedad, bueno, y sus funciones cognitivas también. Y bueno, eso sería todo de mi parte. La que sigue, por favor, Adri. Y bueno, eso sería nuestra bibliografía. No sé si tienen alguna duda. Hay tiempo suficiente para preguntas, chicos. No sé si vayan quedando dudas por ahí en el camino. ¿No? Bueno, en lo que se animan, he de comentarles, vuelvo al punto anterior, cuando les hablaba de este programa de divulgación. Miren, no soy muy afín a que nos eduquemos por documentales o cosas por el estilo, pero hay ciertos materiales audiovisuales que creo que sí son de llamar la atención, de por lo menos ponerle un poquito de atención. Les voy a dar una recomendación, búsquenlo. Murió, era una persona, creo que de formación diplomática, español, se llama Eduard Punset, divulgador científico, murió hace como 2 años o algo así. Pero tiene ahí sus programas en YouTube, los pueden buscar. Tenía una serie de programas de divulgación llamado Redes, así nada más, Redes. Pongan Redes con Eduard Punset y seguramente les aparecerá ahí una serie de programas. Él solía tener mucho énfasis, aunque hablaba de ciencia en general, ciencia biomédica en general, él tenía mucho énfasis sobre el funcionamiento del cerebro. Este episodio que les hablaba yo de estas recomendaciones de comer menos, ¿no? Viajar, todo eso que ayuda a tener un cerebro saludable, es uno de los episodios donde entrevista a un neurocientífico llamado Joaquim Fuster. No sé si alguna vez lo han escuchado. Creo que es catalán, por el nombre me da la impresión que es catalán. Trabaja en Estados Unidos. Joaquim, como si fuera Joaquín, pero con M, Joaquim Fuster. Así lo pueden encontrar. Y tiene mucho material, muchos artículos publicados. Este neurocientífico, lo van a ver en el episodio. Si se van si lo encuentran por ahí, o si no se los comparto, le voy a mandar el link a Memo y por favor, Memo, si lo comparte con el resto. Este neurocientífico dice algo bien importante y ahorita a propósito de la memoria. Él estudia la memoria. Le pregunta divulgador, Eduard Punset, oye, Joaquín, dime, ¿dónde está la memoria? ¿Se han preguntado ustedes también eso? ¿En dónde almacenamos los recuerdos? Dentro del cerebro, ¿verdad? ¿Dónde almacenamos la memoria? ¿Dónde está la memoria? ¿Dónde almacenamos esos datos a corto y a largo plazo? Y él dice algo bien interesante. A mi parecer, esta entrevista ya tiene algunos años, pero en su momento a mí me pareció muy, muy novedoso. El neurocientífico dice que no hay un lugar exacto de almacenamiento de la memoria, ¿sí? Tendemos nosotros a segmentar todo, ¿sí? Pero no es así. El cerebro no funciona así como cajones donde vamos metiendo aquí los recuerdos de la infancia, acá los recuerdos de la escuela. No. Dice este neurocientífico que la memoria descansa sobre la red. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que no hay un lugar en específico, sino que es la relación entre las neuronas en donde se genera la memoria. En todo el cerebro hay memoria. Ajá. Y entonces esto se vuelve un aspecto relacional, ¿sí? Por ejemplo, voy a irme a un ejemplo muy, muy elemental. Imaginemos que tengo aquí 2 neuronas y estas 2 neuronas se conectan, ¿no? La transmisión de señal sobre estas neuronas implicaría que yo tenga recuerdos de algo, un recuerdo en concreto, ¿no? Ok. Si solamente tengo estas 2 neuronas para poder tener un solo recuerdo, este recuerdo está muy débil en cuanto a la red. ¿Por qué? Porque solamente se sostiene por una interacción, vamos a decirlo así. En cambio, si un episodio, vamos a suponer una fiesta, ¿no? En la cual nos las pasamos muy bien, conocemos muchas personas, qué sé yo, de lo mejor. ¿No es un recuerdo agradable?
todas las interacciones que tuvimos en aquella ocasión, desde lo que comimos, a qué olía el lugar, a qué personas vi, qué sensaciones despertó en mí. E incluso dice el neurocientífico que todo buen recuerdo y perduradero también se sostiene por las circunstancias emocionales en las cuales se adquirieron. Ajá. Entonces, si aquel recuerdo está sostenido sobre sensaciones agradables, ¿no? Será mucho más fácil recordarlo, ¿no? Bueno, incluso también si fueran desagradables, pero la impronta emocional condiciona mucho el arraigo del recuerdo. ¿Por qué? Por lo siguiente. Lo que olí me generó una conexión, ¿no? Había dos neuronas por ahí que estaban juntitas, se generó una conexión, ¿no? Luego, cuando conocí a una persona, por ahí se generó otra conexión, ¿no? Luego, lo que comí, lo que percibí, y así se van generando toda una gama de experiencias que adornan el recuerdo, ¿no? A mayor número de interacciones entre neuronas, más sostenida es la red, más fuerte es la red. Ahí está la memoria, ¿sí? Por eso les decía, aspectos como el aprendizaje, ¿sí? Tener una actividad física, algo que nos lleve a un reto cognitivo, aprendemos algo, una técnica, nos vamos del punto A al punto B en la ciudad teniendo diferentes caminos, todo eso es aprendizaje, ¿no? Aprender un nuevo idioma, leer un nuevo libro, ¿no? Todo eso son retos cognitivos para la mente y se refuerzan conexiones. Ajá. Entonces, y por eso lo traigo también a colación. Decía Vane que todo esto puede suceder a nivel de corteza. Bueno, pues la corteza tiene muchas conexiones. Incluso puede ser más densa que otras regiones del cerebro, ¿no? Porque estamos generando conexiones todo el tiempo, ¿no? También me llama la atención porque lo comentó Vane recientemente, el sueño, chicos. La falta de sueño tiene un alto impacto sobre la restauración de neuronas, ¿sí? Intenten descansar bien. Sé que en esta época de estudiante es difícil, pero intenten descansar bien. Tendrán menor daño a largo plazo, ¿no? Intenten dormir lo suficiente. He de confesarles que su servidor no soy muy adepto a estos horarios que se tienen en las escuelas. Este horario de las 7 de la mañana para mí no es el mejor, ¿saben? No es un asunto de pereza, es un asunto de que hay cosas que van un poco contra natura, me parece, ¿no? Estamos ya en actividad cuando el sol todavía no ha salido, ¿no? Me parece que deberíamos iniciar actividades conforme lo marca la salida del sol, me parece. Por lo menos es un poco más apegado a lo que nos pide el cuerpo, ¿no? Yo los he visto cuando recién pasé lista, todos estamos así, ¿no? Ya inició la clase, ¿no? Y ya de a poco nos vamos recuperando. Vemos que el sol ya sale por la ventana, etcétera, ¿no? Reaccionamos a esos estímulos, ¿no? ¿Por qué? Porque es tan arraigado la forma de regular el sueño, ¿no? Insisto, sale el sol y a pesar de que hayamos dormido poco, bueno, ya nos sentimos más o menos despiertos. Se mete el sol, no importa que hayamos tenido todo el día de pereza en la casa, ya sentimos igual sueño, ya nos queremos ir a dormir. Entonces, ojo con eso, hay un deterioro, ¿sí? de nuestro cerebro por muchas cosas, hasta de lo más inocente. Esto de que estamos muy jóvenes y lo podemos todo, aguas por ahí. Vi que levantaron la mano algunas personas. Rapidísimo, chicos, si pudieran hacer su comentario muy rápido. George, Wendy y Rocío, y con ellos acabo. ¿Su comentario, George? Profe. Entonces, se puede decir que la hipótesis más adecuada para esta enfermedad es la de la toxicidad, por así decirlo, de las proteínas tau, porque igual ayer estaba leyendo que el sildenafil, que creo es un componente de la Viagra, es un tratamiento eficaz, no eficaz, sino al 70% para que se pueda evitar esta enfermedad del Alzheimer, porque ayuda a disminuir la hiperfosforilación de las tau. Vane, ¿quiere contestar eso?
Bueno, con respecto a lo que primero dijo, sí, la hiperfosforilación de las tau sí va a ser como las principales causas de por qué se da el Alzheimer, sí es como la hipótesis más respaldada. Y con respecto al medicamento, la verdad es que no sabría decirte muy bien. Sí, yo también no había escuchado este mecanismo del medicamento. Me imagino que sí, habrá algunos que puedan tener impacto sobre las proteínas tau. Pero sí, la citotoxicidad por acumulación de proteínas es bien conocido que lleva un deterioro neuronal, ¿no? Y entre las primeras características está esto, pérdida de memoria, demencia, ¿sí? Que sería igual comparable con lo que mencionamos hace un rato de enfermedades priónicas. Sí, en este caso para Alzheimer es proteína tau y beta-amiloides, pero si hubiera otras proteínas acumuladas, mismo efecto. Wendy, su comentario. Intenta ser muy breve, Wendy, ya estamos fuera del tiempo. Bueno, si quiere, profesor, mejor se la hago mañana empezando la clase, porque ya pasan de las 9 y tenemos otra clase. Ok, será el lunes entonces, mañana es sábado. Sí, el lunes. Igual, Rocío, ahí guárdeme la pregunta, Rocío, se nos ha ido el tiempo, perdón. Vamos a dejarlo hasta aquí, muchachos. La siguiente sesión, les comento rápidamente, la retroalimentación de estos temas, y yo doy la clase el próximo lunes, porque hay varios tópicos por ahí que se me van quedando de proteínas, los recuperamos, y si me da tiempo me inicio con la parte de ácidos nucleicos, que ya es muy, muy breve. ¿De acuerdo? Lo dejamos hasta aquí. Buen día, buen viernes. Los veo el lunes, muchachos. Gracias, profe. Gracias, profe. Buen día. Gracias, profe. Gracias, profe. Bye, bye.